Los primeros 7 meses de 2018, para que lo sepa la gente, el déficit primario fue de 55.000 millones de pesos. El déficit financiero, o sea, los intereses de la deuda, devengaron 255.000. O sea, de los 310.000 del total, más del 82% son los intereses de la deuda. Entonces, que el presidente Macri, se lo digo mirando la cara, el presidente Macri deje de tomarle el pelo a los argentinos, porque lo que nos está diciendo cuando habla de ajuste es que con el hambre de los argentinos, usted piensa ajustar para pagarle la deuda que usted tomó para financiar la fuga que usted habilitó a los acreedores externos. ¿Ale? No, un tema que también es importante es esto del déficit cero. Sí. La mayoría de los países del mundo tienen déficit, digamos, hasta los países centrales, hasta los países, por supuesto, Estados Unidos, la Unión Europea. Claro. Uno de los países que mayor déficit fiscal tiene es Grecia, y justamente por haber tenido el monitoreo 10 años del Fondo Monetario Internacional. Pero te digo más, Chile, que es el modelo que en general se toma, ¿no?, para seguirlo, ha tenido en el año 2017 2% de déficit fiscal, Brasil también 2%, Perú 1,7%, ni que hablar los déficits financieros de estas mismas, pero digo, para no mezclar y no hacer ensalada. A mí lo que más me preocupa de esto que están haciendo, de buscar los fondos, de adelantar los fondos del Fondo Monetario Internacional para el año que viene, es que el fondo que le van a dejar al gobierno que venga, solamente el pago de los intereses y el capital. O sea, esto es un acuerdo, realmente es un acuerdo que están confabulando el Fondo Monetario y el gobierno para adelantar los desembolsos en los años que le vendrían al próximo gobierno para cerrar y pagar la deuda y dejarle toda la deuda al gobierno que venga, que ojalá, digamos, tenga un signo diferente al que tenemos, porque no va a poder ni pagar la deuda ni pagar la deuda social. Convengamos que está diciendo que no quieren reelección, entonces, porque de alguna manera es muy difícil. Es difícil, el próximo gobierno va a tener un problema muy difícil, porque no solamente va a tener una deuda externa impagable, sino que la deuda social va a ser inconmensurable por lo que estamos hablando. No, nadie está pensando hoy en el problema de la seguridad alimentaria. Quieren pensar, el presidente anunció en su discurso 2 aumentos de la asignación universal por hijo, que ya lo había acordado con los movimientos sociales hacía 4 meses, o sea que ahí también mintió. Y con eso no alcanza. Tienen que repartir ya alimentos, bolsas de comida, porque esto antes de fin de año va a ser inaguantable. Yo vivo en Luján, tengo una necesidad muy importante de transmitir estas cosas, porque me dicen, vos que tenés la posibilidad a veces de ir a la televisión, tenés que decir lo que pasa. En los barrios de Luján, lo vemos. Los problemas que existen hoy de financiamiento de los comedores y los merenderos es impresionante. Ya cerraron 100 negocios del centro, despidieron a 1.200 trabajadores de la industria textil. Imagínate lo que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires que tiene esos problemas en tan poco tiempo, 2 años y medio. Todavía le falta el coletazo de esta devaluación. Este dólar a 40 todavía no tiene el coletazo total. Hay precios que todavía no acompañaron la devaluación. Y con respecto al déficit... Lo mismo las tarifas. Sí, claro. Y primero saquemos que el déficit fiscal no es el problema. Argentina se puede financiar en pesos, ese no es el problema. Hablemos de los dólares. Recurrimos al Fondo Monetario Internacional, es un organismo multilateral que no le podemos reestructurar después. El próximo gobierno al Fondo Monetario no le puede decir, mirá, che, me prestaste 50 lucas, 25 se fueron en fuga de capitales. No se puede hacer eso. Al fondo hay que pagarle. Y segundo, también, hablando de interés y servicio de deuda, para el presupuesto del año que viene, son 600.000 millones de pesos en el presupuesto que se va a presentar los servicios de deuda, y claramente van a presentar ese presupuesto con ese déficit secundario que son los servicios de 600.000, ajustando educación, ajustando salud. Y si vos te tomas el trabajo y lees la revisión del Fondo Monetario, el artículo 4 del año pasado, de diciembre de 2017, en la página 63, clarísimo, el Fondo Monetario lo dice: Argentina gasta mucho en educación y salud por encima de la media de Latinoamérica, y los resultados no son contundentes. Por eso le recomienda a la República Argentina reducir
presupuesto, para mí, inversión en educación y en salud. Quiero hacer un pequeño comentario con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, porque es un acuerdo que claramente interpretamos inconstitucional y por lo tanto ha habido presentaciones judiciales en este sentido. Una de ellas la encabecé yo misma, reclamando ante el Poder Judicial la declaración de la nulidad de este acuerdo que nunca atravesó por el debate parlamentario como manda nuestra Constitución Nacional. Y por cierto, el presidente Macri y los ministros que lo acompañaron en la suscripción de este acuerdo, insisto, inconstitucional con Christine Lagarde, están en este momento imputados y está, bueno, en manos del juez la resolución de avanzar en lo que debería ser la definición en estos días, que es la suspensión del acuerdo, la suspensión de la ejecución. Qué difícil confiar en la justicia en una medida de esas características en estos momentos. No, pero a ver, les quiero pedir a cada uno de ustedes, es quizás difícil la propuesta, pero a ver, ¿qué medida tomarían, cada uno de ustedes, como para empezar a revertir esta situación? Porque ya sabemos, el gobierno mantiene y sostiene el rumbo, pero hay cosas para hacer. El otro día lo hablaba también con Axel Kicillof, me decía, hay muchas cosas para hacer, que se pueden hacer para empezar a revertir y aliviar. Las pymes están pidiendo, por ejemplo, paritarias libres, que eleven los sueldos, que se genere consumo. Digo, un ejemplo. ¿Qué propondrías vos, Hugo? Administrar el comercio exterior. ¿Qué sería? ¿Importaciones? ¿Ponerle un freno a lo que entra? De alguna manera, ralentizar el ingreso de productos innecesarios, importaciones. Por supuesto que tenés que entrar con mucho detalle en cada una de las medidas, pero administrar el comercio exterior lo hacen los grandes países hoy del mundo desarrollado, países que integran la OCDE, que integran la Organización Mundial del Comercio, lo hace Estados Unidos. Administra su comercio Trump hoy en día exterior le pone barreras en a todo beneficio el mundo, ¿no? de su producción nacional. No desprotege a su producción nacional, porque además la producción nacional te ahorra dólares. Cada vez que vos cerrás una pequeña empresa, una industria, generás la compra de esos productos vía importaciones. En Argentina ha funcionado y ha funcionado muy bien el proceso sustitutivo de importaciones cuando teníamos escasez de dólares. Hoy Argentina tiene una crisis de dólares, lo decían perfectamente bien, la crisis no es fiscal, la crisis es de balance de pagos. Tenemos problemas con los dólares en Argentina y es por esto que necesitamos ahorrar toda la cantidad posible de estos como vía medida, reducción de importaciones. A ver, importaciones, comercio exterior, ¿otra medida cuál sería? Yo creo que le tenemos que decir a los muchachos, Nidera, Cargill, Dreyfus, las grandes exportadoras de cereales, muchachos, traigan la guita a la Argentina, los porotos de soja los sacaron de acá, no están obligados a traer los dólares, a liquidar en el Banco Central. Y no tienen límite de tiempo además, ¿no? Porque hoy ingresan dólares solamente por deuda. Decirle, muchachos, traigan los dólares. No, por favor, no. Obligarlos a que liquiden los dólares en Argentina, porque es soberanía de la nación argentina, por eso tenemos problemas de dólares. Hay que el fruto de la tierra se queda afuera. Y después, como decía Alejandro, medidas sociales, aumento de los jubilados, un bono. Claro, la gente la está pasando mal, y yo creo que estos muchachos no saben qué tan mal la está pasando la gente. Yo también provengo de un barrio popular, de zonas populares, y mis vecinos, mis amigos me dicen que la están pasando mal. Y realmente, cuando uno estudia economía y se da cuenta por qué la están pasando mal, te enojas como me enojo yo. A ver, voy a hacer únicamente. Por un lado tenemos tema de importaciones, por el otro lado tenemos liquiden el dinero, ¿no? De la soja, que además metieron, ¿no? Previo a lo que iban a ser los anuncios de retenciones, aparecieron un montón de órdenes para liquidar rápido, Son ¿no? los dos bloques del problema financiero que hoy tiene la economía. Por un lado, un conjunto de decisiones, la apertura importadora, una medida más, la falta de límites a la fuga, y por el otro lado la restricción de la oferta, es decir, una demanda desatada, una oferta restringida. A ellos que les gusta tanto hablar de equilibrios, el equilibrio no está por ningún lado. Me parece que son dos bloques, ordenar el frente externo, en gran medida con lo que aquí se ha dicho, por un lado, y por otro lado atender... Premio Nobel que decían reestructurar deuda. Atender lo social, porque además, a ver, cuando uno habla de reabrir las paritarias, recomponer el salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones, la asignación universal por hijo, no solamente está hablando de una medida de justicia social, que por supuesto lo es, y es una necesidad para millones de argentinos, pero también está hablando de una medida que vendría a traer enormes beneficios en términos macroeconómicos, porque la realidad es que la economía crece traccionada por la demanda. La demanda son todos esos millones de argentinos que yo escuché decir muchas veces en estos días que dicen no hay demanda de pesos. No hay demanda de pesos de los que especulan.
con los pesos. Denle los pesos a todos esos que tienen hambre, que no pueden comprar los medicamentos, que no pueden pagar el gas, a ver si hay demanda de pesos, si los gastan, si los usan, si alimentan el consumo, si retroalimentan la demanda y se ayudan a que volvamos a tener una Argentina que mueve la rueda para adelante. Robita, como te dijo acá Juan, tenés una medida que ¿qué te parece que podría...? Lo primero que hay que hacer es volver a impulsar la demanda interna, porque la Argentina nunca, salvo 2 años del gobierno de Frondizi, nunca creció ni por inversión extranjera, ni por exportaciones. Siempre el motor es el mercado interno. Lo primero que hay que hacer es lo que el presidente Macri vetó. Las tarifas tienen que retrotraerse por lo menos a enero de este año. Un aumento para asignaciones por hijo. ¿Tienen que ser desdolarizadas, por ejemplo? Bueno, desdolarizar, por supuesto, las tarifas, que sean que nunca supimos cuáles son los costos de extracción de petróleo y gas de la Argentina. Claro. Te dicen entonces, mal esto y nunca se supo la cadena de costos. ¿Cómo se calculó? Nunca lo dijo el ex ministro Aranguren. Después un aumento, por supuesto, un aumento de jubilaciones y asignación por hijo que equipare la inflación. O sea que si fueron del 10, hoy tienen que ser del 30 al 35%. Permíteme que interrumpa ahí. No, pero solamente... Sí. Es que los pesos están. Bueno, ahí quería ir, porque ¿qué dijo el presidente el otro día? Acuerdo universitario, ¿no? Me gustaría, o lo dijo en la UIA, me gustaría poder pagarle más, pero pagamos lo que podemos, lo dijo el ministro Finocchiaro. Hemos hecho la mejor oferta que podíamos dar y hasta donde podíamos alcanzar, que se celebra un 24% cuando se estima una inflación de más del 40%. Es decir, es como que la guita, la plata no está. Si, ¿qué más quisiera yo, dijo el presidente, que pagarles todo lo que me piden, pero no tenemos el recurso? Mirá, ¿Cómo pueden desmentir eso? Gobernar es priorizar. Entonces, si vos priorizás el pago de deuda por sobre los problemas de alimentación de la población, ya estás eligiendo un tipo de gobierno. Si vos ponés un impuesto en pesos, como las retenciones que pusieron ahora, los que cobran en dólares, y nos pones a todos los argentinos las tarifas y los combustibles dolarizados, estás haciendo una elección. Entonces, lo que vos tenés que hacer hoy es cambiar esa elección. Este gobierno debería convocar en serio a la oposición, no solamente a la oposición que a ellos les gusta, sino a toda la oposición, a aquellos argentinos que hoy representan la inmensa mayoría de los argentinos en términos de votos, porque la democracia son votos, y tener un plan de transición de aquí a las elecciones donde se empiece a hablar de reestructuración de deuda, porque si no, no hay salida posible. Coincidí con y los luego, nobles. por supuesto, y después lo que hay que priorizar es la alimentación y las tarifas, desdolarizarlas y llevarlas a los niveles por lo menos de enero del año. ¿Para qué? Para que ese ingreso que hoy no tienen los trabajadores y las familias argentinas los vuelvan a tener y empieza a mejorar o a caminar la máquina del consumo interno, que eso te va a mejorar la recaudación y no hay ninguna limitación, porque la limitación de la economía argentina es externa. Y hoy, como estamos en la lona, hay recesión, todo lo que vos, digamos, por encima de la inflación o llegando a la inflación, va a ir al consumo y no vas a tener problemas externos por ese lado. Tenés el problema que generó el gobierno del sobreendeudamiento, que lo tenés que reestructurar. Y vuelvo a decir, preocupado, la mayor preocupación es esta posibilidad de que se adelanten los desembolsos del fondo, que va a ser los únicos que nos van a prestar de acá en los próximos 2 o 3 años, y que toda la deuda y todo el pago le quede al gobierno que viene. Bien, me tengo que ir a la pausa. Les agradezco a todos por haber estado aquí. Gracias, Fer, también.